Y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y hoy el turno para los debates de los precandidatos que van a consulta fue para los integrantes de la consulta del Frente por la Vida. Los precandidatos Roy Barreras, Héctor Elías Pineda, Daniel Quintero, Marta Bernal y Edison Lucio Torres explicaron cómo van a enfrentar la corrupción si llegan a la Casa de Nariño. Ustedes llegan a un gobierno que ha tenido escándalos de corrupción. ¿Haría un libro blanco de la corrupción del gobierno de Gustavo Petro? ¿Presentaría, digamos, su mirada frente a lo que pasó para empezar eventualmente un gobierno con su experiencia y con sus investigaciones también en el tema? Se necesita valor para hacer los cambios que necesita el país, pero ahí es a donde yo quiero llegar. Este país necesita un reseteo que incluye no solo la constituyente, requiere tecnología. Muchos de los robos de los que hablas, María Alejandra, ocurren porque no tenemos información suficiente. Yo soy experto en tecnología. Si utilizamos sistemas adecuados, podemos, por ejemplo, resolver muchos de los problemas del sistema de salud. El Congreso no es el cáncer de este país. No nos echemos esa carreta que aquí la podredumbre de la corrupción está en todas partes. Yo sí haría una cosa práctica, menos filosofía, menos carreta, menos cuento. Yo extraditaría a Carlos Ramón González y que venga y nos cuente la verdad. ¿Qué fue lo que pasó en el gobierno del presidente Petro y por qué sus conductas llevaron a esta mancha? Pero si nosotros no avanzamos en poblaciones a las que aún no les llega el cambio, y no les llega, entre otras cosas, por la corrupción, un elemento clave, el mejor elemento anticorrupción, Juan Roberto, es la reforma política que está escrita en el acuerdo de paz que firmé yo en el 2016 a nombre del Estado colombiano y no se ha hecho. Hay que acabar el sistema clientelar, pero no hay democracia sin Congreso. Esa firma del acuerdo de paz permitió, entre otras cosas, que Petro fuera presidente, se abrió la democracia, como fue presidente gracias a que le acompañamos con las banderas liberales. Gracias, candidato. Los que Roy tenemos Barreras. esa sangre liberal en la historia. No solamente podríamos hablar del gobierno de Gustavo Petro, sino en los últimos 30 años, todos han habido corrupción. Entonces tendríamos que hacer o una auditoría o comenzamos desde acá y seguimos hacia adelante. Y otra cosa que yo propongo es la ley del lobby. Los negocios sobre la mesa. O sea, ¿van a hacer algo? Perfecto, pero sobre la mesa. Entonces, pues, así como en Estados Unidos, es el momento también de dejar tanta mojigatería, que eso es lo que pasa en Colombia. Cupo indicativo, PAE, las concesiones viales y la deuda pública, todo termina en negocio para el 1% de los que dominan el país. Y el 99% soportamos el robo de ese 1%. Usted dice que la fórmula es resetear la política. ¿Con qué autoridad moral la resetea cuando tiene decenas de investigaciones por corrupción en su alcaldía en Medellín y tiene decenas de exfuncionarios suyos, incluso algunos presos, otros imputados y otros llamados a juicio por escándalos de corrupción? Juan Roberto, mi gobierno ha sido el más perseguido de la historia, yo creo que incluso más que el del presidente Petro cuando fue alcalde. Petro y yo, los dos, cada uno cuando fue alcalde, llegó a hacer cambios, a perseguir la corrupción. Yo perseguí y hice imputar, incluso recuperar 4.3 billones de pesos. La respuesta de las mafias fue entonces enfrentarnos de una forma visceral. Fico contrató a la fiscal seccional de Medellín en su despacho, hoy trabaja en su despacho, y es la que hizo el 80% de esas investigaciones. El proceso mío, por ejemplo, yo salgo de aquí a una audiencia donde mis abogados van a presentar una nulidad sobre un proceso que lanzaron contra mí, un contrato que firmó Fico, no firmé yo, y por el que quisieron acusarme y que se les está devolviendo. Fico seguramente va a terminar respondiendo por ese caso. Quien gobierne tiene que saber que por ella, por las mujeres cabeza de hogar, por las madres solteras, el Estado tiene que ayudarles a sacar adelante sus hijos. Yo tengo una obligación para que los recursos no se los roben, que es lo que dice Natalia, y para ser eficaz nadie debe olvidar que el pueblo colombiano lo que exige es recuperar la salud, soy el único médico que aquí sabrá hacerlo, la seguridad, el trabajo, la productividad, el crecimiento de la economía, y eso se hace uniendo a Colombia.
1:35 de la tarde, pues bueno, una semana muy interesante, Gabriel, para analizar muchos temas políticos de lo que fue este primer debate, ese sometimiento a un debate de los 16 precandidatos a la presidencia para las consultas, ¿no? Y que nos da una pincelada general frente a cuáles son las posiciones, las diferencias, pero también las convergencias al interior de las consultas y entre las consultas. Bueno, vamos a mirar hoy qué fue lo que ocurrió. Esto estamos aquí hablando únicamente del debate del Frente Amplio. Estamos hablando de que el tema de corrupción y las reformas institucionales coparon el 25% de la agenda. El tema gobierno estuvo menos y el de la seguridad, la paz total y demás estuvo más o menos abordado en un 20%. Aquí llamó la atención, Gabriel, y quizás una conclusión que también uno saca a lo largo de toda la semana, que no hubo un respaldo de nadie, de ninguno de los precandidatos a la paz total. Vea, es un hecho que de los 16 candidatos que pasaron aquí a los debates, ninguno endosó completamente el proyecto de la paz total, ni siquiera los candidatos que hacen parte del Frente por la Vida, que son más cercanos al gobierno. Incluso oímos frases como la de Roy Barreras señalando que la paz total se había convertido en el fracaso total. Bueno, ¿de qué se habló más en cada uno de los debates? Vemos que en la gran consulta estuvo más que todo enfocado en la seguridad. Vemos también que hubo un gran enfoque de la gran consulta en la economía. Sin embargo, ahí vemos también que en la consulta de las soluciones, pues hubo también un espacio importante para ese asunto económico y hubo más enfoque, énfasis en la corrupción, en lo que tiene que ver en el debate de hoy del Frente por la Vida, ¿no? Sí, por supuesto, cada debate tuvo preguntas particulares, pero podemos comenzar a ver acá también, de acuerdo con las consultas, cuáles son esos temas más recurrentes y que en todo caso marcarán también la agenda programática de cada una de estas consultas. Datos que, recordemos, están siendo analizados con la ayuda de la inteligencia artificial, que nos ha ayudado a hacer este ejercicio también muy interesante. Si cogiéramos todos los debates, los de esta semana, nos damos cuenta que la economía y el empleo ocuparon más o menos el 30% de los temas, la seguridad el 25%, el manejo de crisis el 20%, la educación el 15% y la corrupción el 10% en este análisis que ha hecho la inteligencia artificial. ¿Más propositivos o críticos? Le tengo aquí un análisis bien interesante que nos hace la inteligencia artificial. Veamos la gran consulta. Aquí estamos viendo que Aníbal Gaviria fue mucho más propositivo que crítico, contrario a lo que ocurrió con Vicky Dávila. Y que no necesariamente, Eduardo, estamos hablando de crítica al gobierno o algo en particular, sino cómo los candidatos, a partir de sus respuestas, enfrentaban con un discurso más crítico o más enfocado a propuestas en concreto. Veamos qué ocurrió en la consulta de las soluciones entre Claudia López y Humberto y Leonardo Huerta. También mucho más propositivo Leonardo Huerta que la candidata Claudia López, aunque en este debate básicamente hablamos de que hubo menos críticas, más propuestas. Y si analizamos lo que ocurrió hoy, pues también vemos que hubo un buen porcentaje de propuestas, pero quizás sí algunos más críticos, sobre todo el candidato Daniel Quintero y también Lucio Gómez, que básicamente más que al gobierno estaban criticando al Congreso y todo lo que tiene que ver con las instituciones del Estado. Sí, de hecho, tanto de Daniel Quintero como de Lucio Torres destacaban estas frases de que el Congreso es el corazón de la corrupción, de todos los males, y ahí comenzaron a sumar esas palabras de crítica y restarle más espacio de sus intervenciones frente a propuestas concretas, que era lo que querían oír los televidentes. Exactamente, pues a la 1:38 este ejercicio que hemos hecho, insisto, con ayuda de la inteligencia artificial, en torno a estos debates que tuvimos esta semana aquí en Noticias Caracol. Muy interesante análisis, Eduardo. Gabriel, muchísimas gracias. Y como es habitual, un equipo de Noticias Caracol siguió a los precandidatos desde que llegaron a nuestro canal y al término de la discusión, sus impresiones finales y lo que no vieron de este debate en este Detrás de Cámaras. El turno para el último debate de las consultas interpartidistas fue para el Frente por la Vida. Desde las 6 de la mañana llegaron los 5 precandidatos a los estudios de Noticias Caracol. La bandera, la reconciliación del país, no más polarización, no más odio, no más izquierda, no más derecha. Vamos a derrotar a los 2 candidatos estrellas de este frente. Colombia unida sale del atolladero, dividida tiene problemas, así que vamos a unir a Colombia y los necesito ayudándome a unir a Colombia. Llego preparado para hacer un debate de gran altura, representando los colores del Caribe colombiano. Es el primer debate al que me dejan participar porque me habían tratado de sacar de todas las formas de esta elección.
y bueno. Detrás de cámaras, el equipo técnico y periodístico estaba listo para el debate. Pero ya tienes todos los candidatos alambrados. Los micrófonos y las cámaras encendidas. Y en el máster, todos los ojos puestos en los monitores siguiendo el minuto a minuto. El tema de la iniquidad, la inclusión. Un debate que estuvo lleno de diferencias y confrontaciones en temas sensibles, como la corrupción, el orden público, la paz total y la intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Estuvo bueno el debate, animado, movido. Yo creo que el más entretenido de todos los debates y el más importante porque esta es la consulta del Frente por la Vida que esperamos sea la de mayor votación en las próximas elecciones. Realmente pueden conocer una cara nueva del país, una cara que no tiene corrupción, que no tiene maquinarias. Me parece interesante, la gente oye las voces del Caribe, del Pacífico, de Cundinamarca, de Antioquia, del centro del país. Tengo muchas cosas por decir y estar bajo la dictadura del tiempo es algo duro. A pesar de hacer parte del grupo que permitió la elección del presidente Gustavo Petro, tenemos diferencias, tenemos matices. En una semana, 16 precandidatos estuvieron en Colombia Decide 2026, 3 consultas de diferentes orillas políticas, cerca de 360 minutos al aire para que los colombianos puedan escoger por quién votar el próximo 8 de marzo. Ahora, el turno en Noticias Caracol será para quienes decidieron ir a primera vuelta.